Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Iniciamos con este Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Estas palabras son claves. Teniéndolas claras, nos ayudan en mucho. A veces creemos poder conseguir las cosas por nuestros propios medios y recursos. El verdadero conocimiento y sabiduría lo obtenemos de Dios, y su Espíritu es quien nos ayuda a ponerlo en práctica. Confiemos en su palabra, que está llena de promesas que Dios cumplirá. Luego de esta introducción, vamos a nuestro tema. Orígenes de la cultura peruana. ¿Qué aprenderemos? ¿Cómo se desarrolló la cultura en el Perú? Desde el punto de vista de teorías y postulados, como vemos en la imagen de introducción. Teorías de diversos científicos, historiadores, que nos van a dar respuesta a cómo se dio origen de la cultura peruana. Muy bien, orígenes de la cultura peruana. Vamos a iniciar mencionando que la cultura peruana no fue importada de fuera, o no fue traída de afuera, o no fue extranjera, sino que fue el hombre que al relacionarse con el medio peruano transformó la realidad y creó la gran y milenaria cultura peruana. En otras palabras, estamos diciendo que la cultura peruana se originó en nuestro territorio. Definamos qué es cultura. Vamos a definir a la cultura como todo aquello que el hombre ha creado, tanto intelectual como materialmente en la sociedad. Por ejemplo, vamos a mencionar un monumento arqueológico, un palacio, mantos, acueductos, cerámica, libros, mapas, etc. Como podemos ver en la ilustración, todas las manifestaciones creadas, hechas por el hombre, ¿no? Tanto intelectual como material, se le denomina cultura. Entonces, por ende, el Perú es rico, ¿no? Tiene una gran cultura. Para continuar, nos hacemos la pregunta, ¿cómo se desarrolló la cultura en el Perú? Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a ver que se han desarrollado diversas teorías, ¿no? Como podemos ver en esta ilustración. La teoría inmigracionista, teoría autoctonista, teoría aloctonista, hologenista, y también vamos a ver una quinta que es la amazónica. Muy bien, entonces vayamos a dar o a describir cada una de estas teorías. La primera teoría nos dice que es la inmigracionista. Esta teoría es postulada por el arqueólogo alemán Max Uhle. Él afirma que las culturas de la sierra eran derivadas de las culturas de la costa. Además, considera que el origen de la cultura costeña como que es procedente de Centroamérica. Por esta razón, Uhle llamó a las primeras culturas peruanas mayoides. Significa que para Uhle, la cultura peruana tuvo origen en las culturas centroamericanas, es decir, en la azteca y la cultura maya. Por eso les llamó mayoides. Bien, entonces como podemos ver, aquí en el mapa nos dice que vienen de Centroamérica, ¿sí? De la cultura maya, ¿no? Viene el origen a la costa y de la costa hacia la sierra, ¿no? Y para Uhle, las primeras civilizaciones es Proto-Chimú y Proto-Nazca. ¿Ok? Muy bien. La otra teoría autoctonista es la tesis opuesta a la teoría inmigracionista, porque la primera menciona que fue del extranjero, ¿no? Vino de Centroamérica. Esta teoría autoctonista fue defendida por Julio Cetello.
Para esta teoría, la cultura matriz andina era la cultura chavín, ¿no? Proto-chavín. A su vez, el origen de la cultura chavín era considerado amazónico. ¿Por qué razón? Porque Julio Cetello relaciona la iconografía de la cultura chavín, que son los monos, que son los tigres. Eso hace que diagnostique la presencia de la tradición selvática, ¿no? Entonces, por eso él llega a la conclusión que la cultura chavín tuvo influencia de la Amazonía y que esta fue la primera civilización para nuestra cultura. Muy bien, entonces en el mapa podemos ilustrar de la Amazonía peruana, de la tribu Arawaks, vinieron a la costa dando origen a la cultura chavín, como la primera cultura de la cultura peruana. Muy bien, aquí podemos ver algún resumen que nos plantea de esta teoría. Continuemos. La teoría aloctonista. Las bases de esta teoría son sustentadas principalmente por Federico Kaufmann-Doig. Entonces, estas bases son las siguientes. Y él menciona lo siguiente, ¿no? Las diversas culturas americanas no podrían haber surgido independientemente en México, Guatemala, Bolivia, Perú, etc. Independientemente no han podido surgir. Luego, la cultura chavín no podría ser la cultura matriz, ya que fue una cultura muy avanzada. Para Kaufmann-Doig, las culturas centroamericanas y andinas tendrían un tercer centro común de origen. ¿Ya? Dice, no habría influencia centroamericana, sino que Perú y México serían deudores a una zona cultural intermedida, la cual sería la cultura ecuatoriana, Valdivia. Entonces, para Federico Kaufmann-Doig, el origen de la cultura peruana está en la cultura Valdivia, y esto es en Ecuador. Por eso nos presenta en el mapa, ¿no? Dice, estas no han sido independientemente, sino que han tenido alguien, ¿no?, para poder originarlas. Entonces, la cultura Valdivia. De la cultura Valdivia vino a la cultura chavín en la costa. Y así se dio origen a la cultura peruana. Muy bien, aquí podemos ver, ¿no?, un resumen de esta teoría aloctonista. La otra teoría, hologenista, sostuvo que los grupos humanos acumulan experiencias históricas múltiples, elementos culturales de diferentes procedencias. Cuando este proceso concuerda con una región de condiciones favorables, entonces genera fenómenos históricos culturales, que son nuevos y diferentes a los que dieron origen. Así se produce la síntesis cultural, que supone formaciones socioeconómicas, políticas y culturales superiores que manifiestan progreso. Esto ocurrió en todas las culturas del antiguo Perú, dice Luis Guillermo Lumbreras. Entonces, científico historiador nos dice que nuestra cultura no tiene origen foráneo ni es exclusivamente autóctona, o sea, ni de afuera ni de adentro. El hologenismo plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas propias, ¿no?, en nuestro propio suelo, pero también recibió algunas influencias y aportes externos, ¿sí? Entonces dice que se origina, pero recibe influencia de otras culturas. Para que surjan las altas culturas es necesario la unión de logros internos de un pueblo como logros externos de otro. Eso es lo que sostiene Luis Guillermo Lumbreras. Entonces él nos dice aquí en el mapa que se dio origen aquí y de aquí tuvo influencia con las demás. Y también recibió influencia de las otras culturas contemporáneas.
¿ok? Vino de afuera la influencia, pero se originó aquí, también llevó influencia hacia afuera. Muy bien. Finalmente, la teoría del origen amazónico. Esta teoría es elaborada por Donald Latrobe. Sostiene que los antiguos pobladores de la Amazonía emigraron hacia la costa ecuatoriana, donde obtenieron conocimientos de la cultura valdivia. Después, con estos conocimientos, van a influenciar en el norte del país, ¿no? Hacia el norte, tuvieron influencia hacia el norte, se menciona, las culturas mesoamericanas hacia el sur, donde se formó la cultura matriz, la cultura Chavín. Muy bien, para Latrobe nos dice que tuvo que venir la influencia de la cultura valdivia, ¿no? Tuvo que tener conocimientos de esta cultura. Esto en el norte, ¿no? Y de las culturas mesoamericanas, es decir, centroamericanas, ¿ya? Tuvo influencia, pero en el sur del país, donde se formó la cultura matriz, en la cultura o en el suelo peruano, ¿no? La cultura chaví. Es lo que menciona Latrobe. ¿Sí? Aquí podemos ver en el mapa, ¿no? Que tuvo la cultura Valdivia, tuvo influencia, ¿no? Hacia la cultura chaví. Y también todas las culturas centroamericanas tuvieron influencia en la parte sur del país. Muy bien, entonces podemos ver aquí, esta cultura sostiene también que el formativo ecuatoriano tiene sus orígenes en la Amazonía. La Amazonía ha influenciado, dice asimismo, decididamente y por igual en Centroamérica y en los Andes centrales. Estas relaciones y parentescos de lo andino y lo centroamérico a través de la Amazonía estarían comprobadas por similitudes lingüísticas, similitudes en las representaciones sacras, es decir, en sus dioses, ¿no? En sus divinidades, por ejemplo, el Caimán, el Chavín y el dios Maya, ¿no? Entonces, todo ha tenido relaciones y todas tienen parentesco, dice Latrobe. Muy bien, estas son entonces las teorías que nos dan el posible origen de la cultura peruana. Muy bien, eso es todo. Hasta la próxima.